Y se van a dar cuenta que es el principio. Ok. Muy bien, chicos. Continuando con el repaso de isostática, vamos a tocar estos temas, que son los elementos, qué tipo de estructuras hay y qué condiciones de apoyo ustedes han aprendido en isostática, que lo van a ver seguramente en un caso real. ¿Y por qué hacemos como digo, simplificación? O sea, esa simplificación le llamamos un modelo estructural, ¿no? Entonces, empecemos con los elementos. O sea, ¿qué son los elementos? ¿No? ¿Cómo reconoces un elemento de otro elemento? Está, si se ponen a pensar, ¿por qué se llama columna? ¿Por qué se llama viga? ¿Por qué se llama cercha? ¿Por qué se llama cable, digamos, ¿no? Tiene un porqué, digamos, es porque resiste una cierta, o sea, resiste un tipo de esfuerzo, en teoría, en resumen, ¿no? La, los elementos sometidos a tracción, por, por lo general, son, son material de acero, ¿está bien? El acero es el material, el mejor material que existe para el tema de la tracción. Entonces, por eso creamos cables y tirantes metálicos, que son estos, bueno, estos de acá, que, bueno, en realidad son amortiguadores. Los tirantes metálicos, aquí no tengo. Las barras o cerchas, ¿no? Que son estos de acá. Fíjense que ven un galpón o ven un colegio, ven seguramente una estructura metálica, ¿no? Y estos elementos están sometidos a tracción y a compresión. De la misma forma, la madera, ¿no? Y en estos casos de estructuras especiales, aquí arriba, son elementos que por excelencia están sometidos a tracción en los cables, ¿no? El tablero está sometido a compresión y también la torre, ¿no? Entonces, la geometría de una estructura define cómo es el comportamiento estructural del conjunto, de cómo va a actuar esto, ¿no? Y bueno, los cables, como les decía, son como tiras, ¿no? Son como pelitos de acero que se van revolviendo como si fuera un pello enredado, ¿no? ¿Ve? Eso hace que tenga mucho más resistencia. Entonces, los cables están alrededor de los 11.000 a 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia, ¿no? ¿Cómo le digo esto? De tracción. Entonces, cuando hablamos de tracción, piensen acero o madera. Generalmente, esos son los dos materiales por excelencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otro tipo de esfuerzos conocemos, no? La compresión. Entonces, fíjense, los esfuerzos sometidos a compresión están hechos, o sea, están también puestos de una cierta manera como para la estructura reaccione a compresión. Este puente arco, por ejemplo, el tablero intermedio, no tengo mi lapicera. Este puente arco, por ejemplo, ¿no? Es, puede ser de hormigón, puede ser de acero, inclusive de madera, pero no es muy recurrente para puentes de ese estilo, ¿no? De madera he visto para puentes peatonales, ¿no? Existen. Esas cargas son gigantescas, digamos, no aguanta la madera, pero sí el hormigón y el acero. Entonces, toda esta estructura está diseñado para que responda solamente a compresión. Y aquí yo tengo un video en mi canal, está el primer video que ven al entrar al canal. Han debido ver cómo funcionan los puentes arco, ¿no? Es bien interesante la arquitectura. ¿Cómo se han inventado esta forma? Es una catenaria, ¿no? Ustedes agarran un cablecito, cualquier cable, y se deforma por su peso propio, ¿no? A esta deformación, esta ecuación, se parece a una parábola, ¿no? Pero no es una parábola, esto es una catenaria. Entonces, en la catenaria, el,
la fuerza que está, o el esfuerzo que está sometido a esta cadena es netamente atracción, ¿no? Todo es atracción. Todas las cadenitas, todo. Si ustedes lo vuelcan así imaginariamente, la misma forma catenaria, en teoría, tiene el mismo comportamiento, pero al revés. Y lo revés de tracción es compresión, ¿no? Entonces, por eso es que estos arcos tienen, eh, o sea, responden netamente a compresión, ¿no? Por eso que podemos trabajar con hormigón acá, que el hormigón no se diseña a tracción en general, les digo. Obviamente sí es importante la resistencia a tracción, eso lo van a ver seguramente a ver, ¿qué materia está? Es dimensión de los de pavimentos. Carreteras 2, por ejemplo, van a ver que un pavimento rígido, que es de hormigón, o sea, la tracción es lo más importante, más que la compresión. Es por un tema de resistencia, de atracción. ¿No ve? Cuando la rueda gira, entonces produce tracción en el pavimento. Así que el tema de la tracción en el pavimento es importante en el hormigón, pero en las estructuras en general, o sea, también es importante porque estas estructuras no se quedan quietas, ¿no? Se quedan, a veces se balancean o puede haber sismos, entonces tiene que resistir pues cierta tracción, cierta compresión. Entonces, pero por peso propio, o sea, toda su vida útil va a estar sometida 100% a compresión. ¿Ve? Entonces, eso lo pueden ver en el canal con más detalle. Entonces, el tablero es lo que define el tipo de puente, ¿no? El tablero, este es un arco tablero intermedio y un arco tablero superior. Ambos arcos reaccionan a compresión, ¿no? Igual, lo que vemos todos los días, que son las columnas, están, están sometidos también a compresión, ¿no? También pueden estar sometidos a tracción en sismos, es bien importante. Y las cerchas que ustedes ven, ¿no ven? En todos los colegios, en todos los tinglados. Entonces, también están sometidos a tracción y a compresión. Este tipo de esfuerzo, de formación, es causado por la flexión, que son elementos vigas, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen una carguita al medio de un elemento que está restringido en los extremos, entonces esto produce una cierta deformación, ¿no ven? Esta deformación la hemos llamado acá, al medio, de flexión. ¿Eh? Y en algunos libros, acá la deformación angular, le llaman flexión. ¿Sí? O elementos, si hablan de flexión, tienen que hablar de momento. Entonces, cuando, cuando un elemento está sometido a flexión, entonces está sometido a momento. Automáticamente tiene que empezar así. Entonces, fíjense cómo está armado esta viga para que resista los esfuerzos a flexión. O sea, la flexión produce dos componentes en su eje transversal, ¿no ve? Si esta es la viga, ¿no ve? Entonces, en un cierto punto de la viga, ¿no ve? Entonces, si hacemos el corte, ¿qué tal? A ver, al medio, digamos, vamos a ponerle ya. Aquí al medio. Aquí, o bueno, sí, al medio. Este corte acá está. Entonces, fíjense, si se deforma así la viga, ¿se acuerdan ustedes de los materiales? El eje neutro es donde no hay esfuerzos o sea, a causa de la fricción, hay compresión y tracción en esta sección, ¿verdad? Y, a ver, y acuérdense que la compresión y tracción está en función de cómo se deforma la viga. Aquí fíjense que o sea, se está achicando básicamente toda esta parte, esta sección de acá se está siendo más pequeña a causa de la fricción. Aquí se está queriendo alargar, ¿no? Aquí arriba sucede la compresión, ¿no? Y aquí abajo sucede la tracción. Entonces, esta compresión y tracción netamente por flexión, ¿eh? O por momento, es lo mismo. Entonces,
un momento que produce flexión a la viga, va a tener estos componentes de compresión y tracción en su área. Entonces, como hemos dicho, el hormigón que resiste compresión, ¿eh? La parte de arriba lo va a resistir el hormigón y la parte de abajo lo resiste, ¿ve? El acero. Entonces el acero, como pueden ver, el armado está como para que resista abajo y arriba. Pero es porque el momento, en realidad, el diagrama de momentos de esto, viene así, ¿no? ¿Ve? Entonces, y a causa de estos momentos que vienen acá, tienes los aceritos aquí arriba. Y a la causa del momento positivo tienes aquí los aceros. Entonces, estos aceros hacen que la viga se comporte así homogéneamente para que resista tanto tracción y compresión a causa de los momentos por flexión. ¿Verdad? Entonces, eso es algo que lo van a ver más a detalle en un hormigón armado, pero es importante que conozcan el porqué de los armados ya desde ahora y también por qué, por qué son así los diagramas de momento. También vamos a ver más ratitos. Porque es la clase, bueno, la materia de nosotros, lo que nosotros vamos a aprender todo este semestre es a obtener esfuerzos, a obtener momentos, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todo el semestre. Ahora, ¿qué elementos están sometidos a flexión? Fíjense, puentes, sí, obviamente. Vigas, hormigón armado, también puede ser acero, puede ser madera. Y depende mucho esto, la condición del pollo. Entonces, bien importante. Les decía acá, fíjense cómo es el armado. Aquí, si se dan cuenta, estos aceritos están como que metidos en la columna, hasta la otra cara de la columna. Entonces, yo podría modelar esto de esta forma, como un apoyo empotrado. Así para que yo, si yo pongo una carga acá, puedo obtener un momento de reacción acá y un momento de reacción acá. Entonces, este momento de acá, ¿quién me está resistiendo a este momento? O sea, ¿por qué estoy modelando empotrado? Es porque la unión viga-columna, ¿no ve? Es como monolítico a causa de estos aceritos que están embebidos en la columna. Entonces, este momento me está resistiendo justamente la rigidez de esta unión, ¿ya? No tiene nada que ver la viga, o sea, este momento. Este momento eh, está resistiendo netamente la rigidez del apoyo. Obviamente está en función de la geometría de la viga, pero si ustedes si ustedes, ¿qué tal si tienen una columna, otra columna y apoyan directamente una viga ahí? ¿No? ¿Esto cuándo se da? Esto se da en pasarelas, ¿no? Cuando ustedes cruzan en autos, arribita para caminar, las pasarelas, todas tienen este modelo, pero aquí está siendo restringida con un extra, con nuestra codito, como para que no se vaya, ¿no? Entonces, el modelo de una pasarela puede ser simplemente apoyado, así para calcular su momento. El momento, no va a haber nada de restricciones en los extremos, por ende, se va a deformar libremente. En cambio, aquí la deformación va a ser diferente, ¿no? Entonces, pasarelas, puentes, tienen esta configuración, como les decía, está simplemente apoyado. Así que es algo que van a poder ver seguramente, incluso al ir a su casa, al caminar, pasen por una pasarela, fíjense que está simplemente apoyado. Entonces es como que ya tienen que ver las estructuras y cómo modelar eso, ¿no? Entonces no sé si creo que alguien me está preguntando algo. A ver, hay pasarela con 3 apoyos, pero están simplemente apoyados también. O sea, ¿cómo te digo? Esta es una pasarela. Generalmente aquí está la pila, aquí hay otra pila, ¿no? Pero aquí solamente está apoyado con neoprenos, neopreno, y aquí está con un codito, ¿no? También con un neopreno. Entonces, si lo hacen en el modelo, ¿cómo sería esto? Ah, no, hacia abajo, ¿no? Río, río y fijo. ¿Ah? Esta es una estructura hiperestática también.
de grado 1. Pero el modelo es así. ¿Está bien? Eh, Así está muy bien que me pregunten. Así pueden ustedes también ver Tengan algo que tal todos vez está muy cerca de buenas ustedes, un tardes. edificio, algo nuevo, pueden compartirlo. Hoy es Así podemos hablar lunes también. 8 de marzo de 2021. Entonces, este es un modelo de elementos finitos. Fíjense cómo se va deformando, más que todo al medio, ¿no? La deformación, ¿no? A causa de la carga, siempre se va más que todo al medio. Este es un diagrama de temperaturas que le dicen que, bueno, esto le llaman diagrama de temperaturas. No quiere decir que está caliente o frío, sino quiere decir que mientras más rojo es, está más alejado de su eje, o sea, está más desplazado. Entonces, aquí en un dibujo, pues ustedes pueden saber qué tan desplazado, o sea, dónde está la mayor incidencia de desplazamiento. Y eso también tiene el SAP, entonces eso lo vamos a ver también en el curso, de cómo se podría modelar algo así como para que se puedan ver este tipo de formaciones, ¿no? A corte, les comento que a corte directo no son las vigas. O sea, obviamente han de escuchar que hay corte aquí también, ¿no? Pero esto es un corte por flexión también. Entonces, como aquí hay una carga cualquiera, aquí, aparte del momento, te genera un corte, ¿no? Y este corte por flexión mmm, o sea, en las vigas, en las columnas de hormigón, se lo refuerza con estribos, ¿no? Fíjense que el diagrama de cortante, digamos, si fuera una cara distribuida, ¿no? Sería así, así y así, ¿no ven? Entonces, fíjense, los estribos están aquí bien pegaditos, porque hay harto corte. Aquí ya no hay nada, casi no hay nada, es la separación mínima. Y otra vez aquí, porque aquí el cortante max hay más cortante, entonces los estribos vuelven a ser ceñidos, ¿no? Entonces, lo que te va a resistir el cortante son los estribos, la flexión, los aceros longitudinales. Entonces, cuando hablamos de corte, así corte directo, es otra cosa. Este corte directo, más que todo, va a las columnas, muros de corte y ascensores. Este es un tema que no lo van a ver, solamente van a verlo esto en dinámica estructural, pero el concepto no es difícil, pero tampoco es así, wow, ¿no? Que sepan o no sepan, pero para la cultura general está muy bien saber esto. Cuando ustedes tienen un pórtico, cualquiera, y este pórtico, más o menos así va a ser su examen, ¿no? Van a tener aquí cargas laterales en los diafragmas, o sea, donde están las vigas y las losas. La unión viga-losa se llama, o sea, ese plano se le llama diafragma rígido, ¿no? O puede ser también diafragma flexible. Entonces, estas caritas laterales que ven acá son producidas o por el viento o por el sismo. No hay más. Entonces, son cargas extraordinarias que pueden pasar con, no sé, una frecuencia de 50 a 100 años, ¿no? Pero se las tiene que calcular. Porque una estructura no, en teoría tendría que vivir más de 50 años, digamos. O sea, un edificio no tiene que ser mayor a 50 o 100 años. Entonces, en ese periodo de retorno que tenemos en Bolivia, puede ocurrir un sismo. Entonces, tenemos que considerar las cargas laterales en función al sismo, ¿no? Entonces, estas caritas producen, pues, este tipo de formaciones, ¿no? Y a causa de estas deformaciones, producen cortes aquí, en las columnas, ¿no? Y este corte no es pequeño. Estoy hablando de un edificio, digamos, como este. Pues sí, tranquilamente. ¿No? Entonces, no es poca cosa. Los sismos
como este de acá. Y los ascensores también son como acá. O sea, son como muros que te van a absorber mucho de ese corte, o sea, de esa carga lateral, ¿no? Aquí en los diafragmas. Eh, entonces, se tiene que hacer justamente estos dos elementos estructurales para ese tipo de casos, ¿está bien? Para sismos y para vientos. Fíjense que muchos edificios no tienen esto, ¿no? No está mal, pero es como yo les doy cuando explico esto, siempre a los chicos de metálicas o a los que voy a explicar recién el sábado, los de especiales, les explico que esto es como un cinturón de seguridad, digamos, ¿no? Ustedes pueden andar en auto, normal, ¿no ve? Va a funcionar, va a hacer cualquier cosa, pero tienen una probabilidad de que les choquen, ¿eh? O que pase un accidente. Y si ustedes no tienen su cinturón de seguridad, ¿qué va a pasar? Es muy probable que se mueran, ¿no? O sea, entonces, si utilizaran, pero si utilizaran su cinturón, la probabilidad de una fatalidad es mucho menor, ¿no? No quiere decir que eres inmortal, ¿no? Pero es lo mismo con los muros de corte, no quiere decir que no se va a caer, pero te va a permitir absorber toda esa energía del sismo y te va a permitir absorber toda esa carga de corte para que al momento que veas que el edificio está cayendo, o sea, esto se va a deformar feo, seguramente, ¿no? O sea, nosotros diseñamos para que haya rótulas plásticas en las vigas, ¿no? O sea, lo primero que falla en las estructuras son las vigas. Y si fallan las vigas, ese ratito tienen que salir, que tienen pocos minutos de vida, les digo. Al momento que está fallando o sea, la estructura, ya es muy poco tiempo para que, o sea, si sigue moviéndose, ¿no? El edificio, muy poco tiempo para que fallen las columnas. Entonces, fallan las columnas, chao edificio. ¿No? Lo que nos comentaba el Inge Diablito, que ya la van a conocer, es que hay que tocar madera, ¿no? Que en Cochabamba no pase nunca un sismo fuerte, porque varios edificios van a caer, porque no tienen este cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, la mayoría está diseñado para solo gravedad. Y como les decía, o sea, ustedes pueden manejar el auto, ¿no? Sin ningún problema, va a funcionar, es útil, se puede vender, se puede comprar, pero en el caso de un accidente, ahí está la cosa, ¿no? Entonces, para eso sirve este tipo de elementos estructurales. Entonces, las cerchas lo ven todos los días también, en techos, también puentes, ¿eh? Puentes, techos, ¿qué más hemos dicho? Galpones, colegios, ¿no? Y el comportamiento es bien sencillo, es bien sencillito. El comportamiento, se van las cargas a los nodos, la transmisión del techo va a las uniones, o a veces no, pero después todo generalmente trabaja a compresión o tracción, ¿no? Eh, Ese es el comportamiento básico de esta estructura. Y hemos visto, ¿no? Ayer que funciona. O sea, la parte isostática con la parte real es muy, muy igualito, ¿no? O sea que la teoría sí funciona. Entonces, el elemento vigas, como han visto, ¿no? Pueden ser consideradas eh, elementos solamente a flexión, comúnmente visto en edificios, puentes, ese es como un resumen que he hecho. Los pórticos, los pórticos, esto es otro tipo de estructuras que son uniones de vigas y columnas, ¿no? Eso es todo. Entonces, en toda la estructura va a haber corte, flexión, o sea, corte por flexión, y compresión, ¿no? Entonces, es como la unión de todo, ¿no? Entonces, las uniones en hormigón armado se consideran casi siempre uniones rígidas. Han debido escuchar de losas
postensadas. No sé si alguien ha escuchado. Las citas postensadas. O nadie todavía. Una losa postensada, o sea, es como una vigueta. O sea, las viguetas pretensadas son, no voy a decir, elementitos que viene un cable al medio. Y al ser jalado a cierta excentricidad, produce momento y la viga se deforma así. ¿Eh? Entonces, eso es muy común en viguetas pretensadas en edificios, para que una vez que pongas carga aquí, fíjese que el peso propio, o sea, prácticamente está pretensado, está haciendo que el peso propio no influya nada a la flexión. No es una flexión negativa esto, o sea, prácticamente que va en contra de la carga y del peso propio. Entonces, la carga va a aumentar y esto va a seguir disminuyendo, ¿no? Entonces, este tipo de elementos generalmente no se empotran, o sea, no se pueden empotrar, porque como son prefabricados, las losas no son completamente monolíticas. Entonces, tiene ventajas y desventajas, como digo, pero estas generalmente no son muy buenas al momento de, ¿cómo le explico esto? De sismos, ¿no? Entonces, estos de acá no son tan sugeribles para sismos. Si lo van a hacer con esto, tiene que ver arriostre. Eso es otro tema. Pero sí se puede hacer, pero requiere otro enfoque. Entonces, no siempre todo el hormigón va a ser rígido, o sea, monolítico. Por eso estoy explicando esto. En nuestro caso, sí. Su examen va a ser algo así, un pórtico. Y el pórtico va a estar unido rígidamente siempre. ¿Está bien? Esto va a ser una unión de viga y columna. Pero, como les decía, hay sistemas donde no siempre son monolíticos. Y esto es importante porque esto, repito, muchas veces en todo el semestre, esto lo vamos a entrar a segundo parcial cuando veamos emparrillados. ¿Qué son los emparrillados? No es nada más que vigas, vigas y más vigas. ¿Está bien? En un piso, como acá, todas las vigas que ven acá, en un solo piso, digamos este piso, después este piso, es un sistema de emparrillado, si solamente manejan las vigas, como acá. Fíjense que todo está en función de las vigas, ¿no? Entonces no veo aquí columnas, no veo nada. Lo mismo puede ser para las vigas de puente, por ejemplo. Es un sistema de emparrillado también. Entonces, en estas vigas, ¿sí? Puede producirte flexión y torsión también. O sea, ¿por qué? Porque si ustedes tienen aquí una unión de viga, por ejemplo, ¿ya? Aquí yo tengo una carita, esta carita me produce flexión, ¿no ve? Pero al momento que este momento me está produciendo flexión acá, fíjense acá, está produciendo rotación este elemento, está como que exprimiéndolo, ¿no ve? Como si estuvieran exprimiendo ropa, digamos. Entonces aquí produce torsión, y aquí produce flexión. Entonces esto lo vamos a ver con más detalle en segunda parcial. Ya, pero esta estructura no se van a olvidar, es muy importante. Y después, ya. Uniones, ¿no? Las uniones, esto sí es importante también, aunque han visto solamente dibujitos en isostática, eso es bastante resumen de lo que hacemos en los modelos, ¿no? Si son simplemente apoyados, o son rodillos, o son empotrados, definen cómo va a ser la unión de ese elemento con su rigidizador. Como les había hablado de los puentes, la mayoría de los puentes tiene este estribo, que es así. Aquí está la losa y aquí está el otro estribo, ¿no? Generalmente aquí tiene más neoprenos, aquí otro neopreno. Entonces, esto está simplemente apoyado.
¿no? El modelo. ¿Por qué lo hacen así? ¿No? Es bien interesante. Porque uno, por el calor, porque aquí la flexión, o sea, la dilatación, si fuera hiperestático, esto produciría cargas gigantescas, ¿no? Aquí de compresión, si fuera esto monolítico, ¿no? Y otra razón es que cuando hay sismos, ¿no? El sismo ataca las uniones. Entonces, cuando viene el sismo, las uniones son las que están transmitiendo la carga del sismo, ¿no? Y si esto está simplemente apoyado, no hay transmisión de momentos, pues. Y eso lo vamos a ver ahora también, que ya estamos haciendo cross. Se van a fijar que en los apoyos fijos o los que no son rígidos al momento, no transmiten momento. Así que estos puentes, por eso se salvan en la gran mayoría por el sismo. Yo estoy hablando de la superestructura. Ahora, el sismo puede afectar al estribo o al apoyo, ¿no? Y generalmente fallan, ¿no? Los sismos, o sea, si está mal calculado, va a fallar primero el apoyo, o sea, el estribo, antes que el mismo puente, ¿no? Falla por licuefacción, falla por carga externa, pilotaje. Entonces, sismo generalmente fallan mayormente los apoyos, pero estas estructuras se salvan totalmente, ¿no? Ahora, a ver, ya, entonces los apoyos fijos, como pueden ver, se puede modelar aquí, digamos, si van a unir una pieza de acero con otra pieza de acero, solamente uniéndolo con pernos en el alma, ¿no? Generalmente estos perfiles son los que utilizan para vigas y columnas, así que si ustedes lo unen en este sentido nomás, ¿no? Esta unión no te transmite momentos. O sea, si ustedes ponen una carguita en este elemento que está conectado, ¿no ve así? Una carga en este elemento, esta carguita solamente va a transmitir la cortante, como acá. Solo te produce resistencia cortante, o sea, hacia arriba, ¿no? Si hay una carga aquí, la reacción va a ser así. Pero esta unión no te restringe a momento, a lo que tienes. El modelo va a ser así. Un apoyo fijo, que te está restringiendo, obviamente, en el sentido. Y obviamente va a haber cortantes, pero no está transmitiendo momento. Entonces, lo mismo acá para un rodillo. Fíjense que tienen aquí un perno gigantesco y está apoyado, simplemente apoyado. Entonces, eso se puede mover libremente, ¿no? Así o así. Entonces, el modelo es un rodillo. Después tenemos este tipo de rodillos, ¿no? Fíjense que es un rodillo gigantesco, pero un rodillo después de cuentas. Y fíjense que aquí está otro rodillo en un puente. Esto es lo que decía, ¿no? Este es el apoyo rigidizante, que se llama neopreno en los puentes. Esto casi no se ve, ¿no? Es una mezcla de acero con tipo gomita, ¿no? Es un material especial, es interesante, ¿no? Y eso está en los puentes generalmente. Entonces, esto se modela como un apoyo, puede ser también móvil, ¿no? Porque fíjense que está apoyadito así nomás. O sea, esto no hay aceros aquí que están saliendo del apoyo, nada, solamente está apoyadito nomás. Entonces, de esa forma se hacen los puentes, ¿no? Entonces, los apoyos empotrados en acero realmente no unen solamente el alma, sino las alas, ¿no? Y aparte lo sueldan para que haya esa transmisión de momento en los apoyos, ¿no? Entonces, esto de acá es más caro en acero, es mucho más caro hacerlo soldar, poner pernos en las alas, en almas, etcétera. Pero ¿cuál es la ventaja de hacer esto? ¿Qué sería, según ustedes, cuál es la palabra que se buscan? Más eficiente, ¿una estructura isostática o una estructura hiperestática? Estoy hablando de un edificio. ¿Cuál creen que es más eficiente? En el tema de
O sea, cuando yo hablo de eficiencia, hablo de deformación. Hiperestático. Hiperestático. ¿Pero por qué? Buena respuesta. A ver, me gusta, está bien. ¿Pero por qué crees? Como que se distribuyen los esfuerzos, por ejemplo, de flexión. Si fuera simplemente apoyado, el momento positivo sería grande. Y si es hiperestático, se reduce eso y se pasa a los negativos. Ya, muy buen el ejemplo. Es lo que dijo su compañero. Es totalmente cierto. Si ustedes tienen acá, bueno, dos ejemplitos. Ustedes tienen la misma carga P, la misma longitud de viga. Este es simplemente apoyado, este acá es empotrado. Entonces, la deformación acaba de ser así, ¿no? Y aquí la deformación va a ser así. ¿Por qué? Porque aquí me está restringiendo el momento en los extremos la deformación, como para que al medio, fíjense que no haya mucha deformación, ¿no? Esa es su ventaja de las estructuras hiperestáticas, ¿no? Eso es más efectivo en el tema de las deformaciones. ¿Qué sería lo contra, digamos? O sea, ¿qué es lo que estaría tal vez... O sea, eso fuera un pro, ¿no? El contra, ¿qué sería? ¿Qué creen que sería? Y Oxy, una consulta sobre las ¿Sí? deformaciones. O sea, en el primero, si mientras más se deforma, o sea, el edificio tiende a caerse menos, ¿no? ¿O no? Esa partecita, por favor. Mientras más se deforma, el edificio tiende a caerse menos. ¿Eso me has dicho? Algo así, Oxy. O A no he ver. entendido mal. Pues, ¿tú me A puedes ver, a ver. explicar, por favor? Claro, a ver. Es que, mira, en un simplemente apoyado, el momento, o sea, la flecha, te digo acá, es mucho mayor, porque aquí lo que viene en verde es a causa de la flexión, ¿está bien? La flexión de la viga está produciendo, o sea, esta carga P está produciendo dos momentos de flexión para deformar de esta forma la viga, ¿está bien? Esta misma flexión va a suceder también acá en esta viga hiperestática, ¿ok? Pero a causa de la rigidez, así, de los apoyos, ¿no ve? Este momento verde que ven acá de la flexión, lo resiste gran parte del apoyo. Entonces, lo que queda es el medio, que es poquito. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es que se deforma menos. Tenemos la misma carga, pero acá se deforma menos por por este comportamiento a causa de una carga. Ahora, no sé si te he respondido o me has preguntado algo de un edificio que más o menos no entendías del edificio. ¿Cómo se diría, cómo se representaría en un edificio o la vida real eso? Una breve explicada, por favor, Oxy. Claro, mira, aquí teníamos esa viga, aquí no ve, aquí. Entonces, esta viga va a tener este comportamiento, el de aquí, el que acabamos de hacer aquí abajito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a hacer otra cosa también. Ese pórtico que han visto, ¿no ve? A ver, antes de mostrar la foto. Este pórtico de acá. Si ustedes agarran un pedacito, o sea, todo esto de acá, a ver, como un pórtico grande, ¿no? Digamos que aquí no hubiera el muro de corte, fuera columnas nomás. Y tenemos vigas, ¿no? Esto se puede ver en 2D, así, ¿no ve? Entonces, tenemos aquí y aquí. Esto está con las fundaciones, que yo lo voy a modelar así. Las vigas.
¿no? Entonces, ay, qué raro. Lo que vamos a hacer en el primer parcial, vas a agarrar este modelito de acá, de viga, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a proponer si quiero diseñar la viga de este pórtico? Yo lo voy a, aquí arribita lo voy a modelar como un apoyo fijo. Apoyo fijo, apoyo fijo. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 apoyos. Así. Y tú me dirás, pero tú me has dicho que acá las uniones son empotradas, ¿no? Sí, son empotradas. Pero quiero mostrarte algo acá. Eso me estoy adelantando un poquito a lo que vamos a ver en cross. Esto es como la estructura de columna viga, ¿no? Entonces, así se ve, ¿no? El modelo real es el verde y el modelo analítico es el amarillo. ¿Por qué estoy modelando de esta forma? Porque cuando yo deforme esta estructura, digamos que yo pongo aquí, ¿qué tal una cara acá? Va a tener esta deformación, pero va a ser continuo. Así. Fíjense que esta unión de acá está rotando, toda la unión, ¿no? Pero si tú haces aquí un zoom, o sea, si tú le metes aquí un zoom, vas a ver esto. Aquí la carga, lo que debería estar, y está la viga deformada, ¿no? Entonces, aquí hay pequeñas deformaciones angulares que son iguales, en primer lugar. Esto es uno algo que nos asumimos que es válido para hacer toda la teoría de distribución de momentos. ¿Ya? Esta viga, imagínate que tenga su columna aquí abajito, aquí está la columna 9 en teoría, también va a ser rígida. ¿Qué quiere decir? Que la viga, o sea, no está simplemente apoyada como para que la columna esté así, no vea al final que se deforme, no, sino que la columna también va a estar así, deformada. Entonces, esto va a ser una unión rígida que se va a mover todo, digamos. O sea, todas las uniones se están moviendo al mismo tiempo y con la misma deformación. Entonces, si tú ves este modelo así deformado, ¿cómo se va a ver? O sea, la columna va a estar así, ¿ves? La viga va a estar así. A ver, mejor. Otro dibujito. Columna y viga, ¿no? Ah, no. Viga y columna. Es 90 grados. Sigue por si acaso los 90 grados. O sea, sigue la unión empotrada, sigue siendo rígida, ¿no? Pero toda la unión viga-columna está rotando. Es por eso que nosotros modelamos con apoyos fijos. Porque si tú modelaras apoyo empotrado acá, o sea, todo este modelo empotrado, me estaría diciendo que esto no se mueve, o sea, para nada, ¿vale? Pero como se mueve libremente, y es lo que sucede también en las estructuras. Si ustedes van a poner una cara acá o acá, el pórtico, tanto la viga y la columna, van a desplazarse de esta forma, ¿no? O sea, toditos, van a rotar como un ente, así, todos al mismo tiempo, pero van a rotar, ¿no? Entonces, ese es el modelamiento de columna-viga, que vamos a ver en el primer parcial, que esta es una estructura hiperestática de octavo grado, ¿no? Es muy común que vamos a ver esto. Pero el modelo que vamos a apuntar es este de acá, ¿no? Que es una unión de viga y columnas. Y les digo, esto se diseñaba hace poco, e incluso se sigue diseñando, no les voy a mentir que no. Así la viga individualmente, ¿no? Entonces se sigue diseñando de esta forma, de este modelo, las vigas. ¿Para qué? Para que al final tengamos el modelo
esta forma. Y generalmente las cargas siempre en diseño son distribuidas. Puede ser la carga viva, carga muerta. Entonces, el diagrama de momentos va a ser generalmente un poquito aquí, así. Este debería ser 0, pero no. Generalmente las estructuras nunca se da. ¿Está bien? Tiene un poquito de rigidez esto. El diagrama de momentos va a ser así, ¿no? Entonces, esto me va a ayudar para sacar mis aceros, ¿no? Mis aceros de acá, mis aceros de acá. Entonces, para eso se diseña de esta forma. Por eso también se plantea el problema de vigas continuas de este sentido, ¿ya? Entonces, cuando veamos estos ejercicios y cuando lo van a ver esto en hormigón armado, van a entender por qué se modela de esta forma. ¿Está bien? Está bien, Oxy, muchas gracias. Listo, de nada. Ahora, si le estaba preguntando, ¿no? ¿Cuál era el pro? El pro éramos lo que hemos dicho que tiene menos deflexiones. ¿Cuál cree que sea la contra de estas uniones? No tiene que ver con la ingeniería, por si acaso. ¿Qué es lo evidente? El costo. Eso es. O sea, estas uniones demanda más pernos, más perforaciones, más energía por el tema de ¿cómo le llaman? De soldado. En hormigón demanda más acero, más mano de obra, etcétera, ¿no ve? Obviamente en hormigón no nos podemos escapar, porque esto sí o sí es necesario para todas las estructuras de hormigón. Pero en acero demanda costo. Entonces, eso es lo que el contra de estas uniones, ¿no? Obviamente tienen que ustedes siempre ver ese costo-beneficio, ¿no? Si les conviene, bien, si no, no. Entonces, por eso trabajamos con estructuras isostáticas y con hiperestáticas, dependiendo de la estructura, al costo y al planteamiento estructural, ¿no? Pueden ver aquí conexiones en rodillo, que esto seguramente lo han debido ver, a ver dónde, en brazos mecánicos. Si ustedes van a comprar acero, aquí en la Blanco Galindo, a ver cómo se llama esto, esta empresa Ferroforte, está en el kilómetro 6,5. Su galpón es grande, digamos, es súper grande su galpón. Y para mover los aceros, ¿no? Tiene pues, digamos, su pórtico. Aquí arriba, bueno, aquí los costados, o sea, el medio, porque es bien grande eso, la verdad. Tienen acá como una viga móvil. Los que tengan la oportunidad de ir a su fábrica, vayan, ¿no? Entonces, aquí tienen sus poleas para levantar toneladas de material, ¿no? Estas poleitas están reaccionadas por aquí, por un motor que se puede mover también. Se puede mover aquí para allá, o sea, se puede mover ahí y allá. Y aquí tiene otro motor también, ¿no? Que se puede mover de aquí para allá. Igual tiene sus poleas. Entonces, ¿cómo se mueve esto? Si ustedes lo ven de perfil, o sea, aquí tiene ruedas. Aquí tiene ruedas y aquí tiene ruedas. Aquí igual y aquí igual. Entonces se va desplazando a lo largo de toda la estructura. O sea, se va a lo así y también se va a lo así, ¿no? Entonces esto produce pues una carga fuerte, digamos, en las columnas. Sí se puede calcular. Entonces, se puede, esas poleas también puede ser de hormigón, por si acaso. O sea, esas cosas de móviles también puede ser de hormigón. Entonces, podemos tener, aunque miento, perdón, esto es de hormigón. Aquí lo que estoy modelando, esto es una tipo pasarela. Las pasarelas tienen este modelo de acá, ¿ya? Pero esas uniones que les he explicado son de poleas, ¿no? Pero fíjense cómo es la distribución de aceros para ese tipo de
de apoyos, ¿no? Entonces, los apoyos en hormigón es arte, creo. Es mucha arte, les digo, chicos. O sea, como se dan cuenta aquí, lo que demanda la tracción y compresión del hormigón armado son el armado de acero. Y lo que más se van a tardar de calcular, de analizar, de poner, ¿no? ¿Dónde tiene que ir el acero? En el hormigón. Creo que esa es la dificultad del hormigón armado. Ya después el análisis, los cálculos, todo es fácil, ¿no? Como le digo, esa es la dificultad. Y lamentablemente esto no nos enseña muy bien en la carrera. Nos enseña más lo básico. Eso lo van a aprender ustedes solos o en maestrías. Entonces, eso sería todo con respecto a lo que ustedes ya han visto, lo que van a ver y cómo vamos a enfocarnos todo el semestre en poder modelar estructuras, como hemos visto aquí, ¿no ve? Vigas continuas para edificios, como este edificio, y pórticos también para edificio. Vamos a hacer un ejemplo, y les voy a mostrar el ejemplo, cómo debería verse esto. No creo que en el curso, porque, no creo en el semestre, pero sí en el curso, sí, en el curso básico, les voy a mostrar cómo debería hacerse un análisis estructural a mano de una casa, un edificio, ¿no? O no un edificio, una casa de 4 pisos, 3 pisos. Entonces, con cross o con cani en realidad. Entonces, sí se puede hacer. ¿Ya? Entonces, eso sería con respecto a los apoyos. Todavía no sé si tienen alguna duda, sugerencia, algo que no han entendido. ¿Ya? Entonces, si han entendido todito, voy a hablar, pero muy, muy rápido, no rápido, pero como para que entiendan solamente el tema de las deflexiones ahorita, porque ya desde el siguiente jueves vamos a hacer puro cross, ya que, porque para entender cross, que es un método de desplazamiento aproximado con vigas contiguas y hiperestáticas, tenemos que entender estos 3 pasitos, qué son las transferencias de momentos, qué son las rigidez de distribución y esas cositas. Y todos estos dos viene de la teoría elástica. Y el momento de empotramiento perfecto son tablas que les voy a dar a cada uno de ustedes. Bueno, todos van a tenerlo, que son estas de acá, que son los resultados, ¿no?, de las estructuras isostáticas aquí. Fíjense que tienen su momento, su diagrama de momentos, sus reacciones, su diagrama cortante, todo lo que han hecho en isostática, ¿no? Y esto es lo que nos sirve, que son las reacciones hiperestáticas, ¿no? Entonces, estos de acá son los momentos de empotramiento perfecto, las situaciones de carga, los momentos, las cortantes de aquí al ladito, los diagramas de momentos. Entonces, esto ya está resuelto, ¿no? ¿Y cómo lo han resuelto esto? Ahí está la pregunta, ¿no? Entonces, esto en realidad se resuelve con métodos energéticos. Y para entender, o por lo menos para agarrar de cómo se han obtenido esos datos, tendríamos que hablar de flexiones, ¿no? O sea, ese es el primer tema. ¿Dónde está? El primer tema para hablar de estructuras hiperestáticas, tienen que entender las deflexiones y el concepto de la energía para aplicarlo a las deformaciones. O sea, deformaciones angulares, flechas, relacionadas a la energía externa e interna, con resistencia a materiales. Entonces, esas teorías, todos tienen que ir juntas para poder resolver ese tipo de estructuras, que ya las tienen resueltas, ¿no? No van a calcular nada de esto ustedes. Entonces, el ingeniero, como se han dado cuenta, no le pone mucho enfoque a estos métodos que otros ingenieros y en otras universidades y en otras materias de otras universidades le ponen mucho interés, les cuento. No sé si está bien o está mal, ¿ya? Yo no voy a criticar al ingeniero como él debería enseñar. Me parece de alguna forma bien
porque lo que más nos interesa a nosotros es el comportamiento estructural, ¿no? Pero deberíamos aprender esto, sí, porque te hace pensar. Yo les digo, Cross es sumamente fácil. Les va a parecer un chiste este tema, este de acá, el tema de cómo calcular momentos, es sumar, restar, multiplicar. Seguir paso 1, paso 2, paso 3, tanto. Listo. No hay más que hacer, ¿no? En cambio, cuando quieres resolver una estructura hiperestática de grado 1, grado 2, con las teorías energéticas, ¿sabes? Es para pensarlo y como para saber qué estás haciendo. Entonces, requiere harta estática, harto isostática, requiere conocimiento de resist y entendimiento de comportamiento de energía externa e interna. Y esto les ayuda para entender elementos finitos, porque a partir de estas teorías, juntamente con la teoría matricial, que es igual bien facilita, y aparte la teoría numérica, porque los elementos finitos son eh, aproximados, recién uno entiende esa materia, o sea, de elementos finitos, ¿no? La desventaja de lo que hacemos con el Inge Florero es que solamente vemos la matriz de rigidez, ¿no? Y no es tan difícil, pero no vemos el tema de la energía, ¿no? Y no hacemos tampoco mucho enfoque en eso. Pero sí les digo, vale la pena entenderlo, por lo menos entenderlo. No les voy a pedir que hagan ejercicios ni nada, pero sí vale la pena entenderlo. ¿Ya? Entonces, les voy a hablar así un grande rasgo de las deflexiones para que al momento que toquemos esto, les va a parecer esto más fácil, que es el método de Cross. ¿Está bien? Entonces, cuando hablan de estructuras isostáticas, haciendo un breve resumen, no necesitan formulario, solo necesitan sumatoria de fuerzas, y eso era todo. ¿Ve? Si ustedes quieren saber cuánto se va a deformar una estructura, y estamos yendo un poco más lejos, porque no solamente estamos hablando de qué fuerzas están en el elemento, sino cómo está compuesto ese elemento para que se deforme una cierta cantidad. ¿Ve? Entonces, para entender las deformaciones, tenemos que entender conceptos de, de los materiales, o sea, de resistencia a materiales. Ahora, aquí te dice, ¿no? Una vez que entendamos la relación entre fuerzas y deflexiones, podemos aprender y analizar las estructuras estáticas. Y esto es cierto. Porque para las isostáticas no necesitamos saber, o sea, les digo esto, mira. Si yo tengo una carita aquí, una cara P, y está, aunque no aparece, pero esto está L medios, ¿vale? ¿Cuánto es la reacción acá? L medios, ¿no? ¿Y cuánto es el momento? Sacas la cortante aquí y el diagrama de cortantes, que va a ser así, ¿vale? El diagrama de momentos es solamente el área multiplicado por su base, entonces el diagrama de momentos va a ser así. No, pero esto va a ser una línea recta, perdón. Ya está. Eso sí vamos en isostática, ¿no? O sea, aquí no me interesaba hallar ni la inercia, ni el área, ni el modo de elasticidad, ni nada, ¿no? Para poder hallar yo las cortantes y los momentos. ¿Están de acuerdo? Pero ahora, si yo tengo este problema, como el que acaba de mencionar su compañero, es una pasarela, ¿no? Es una pasarela es hiperestática de grado 1. Si yo tengo una carga distribuida, ¿ustedes creen que van a poder resolver esto con esto? ¿Las reacciones? No, posible. O sea, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí tenemos 4 reacciones y tenemos 3 ecuaciones. Entonces falta una ecuación.
Entonces, esto por eso se le llama grado hiperestático, porque está arriba del grado isostático a nivel de grado 1, ¿no? Porque tenemos 3 reacciones, 3 ecuaciones, pero aquí tenemos 4, entonces sería grado hiperestático 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular las reacciones aquí? A ver, hay que ir a otro enfoque que, aparte de la parte isostática, consideremos estos de acá, que es la inercia, el área, como elasticidad. ¿Por qué? Porque hay una relación muy directa entre fuerza, rigidez y desplazamiento. Esto lo vamos a ver hasta el final del semestre, ¿está bien? Entonces, si ustedes saben el desplazamiento, si ustedes saben si ustedes tienen la rigidez, la rigidez de un elemento, ¿no? Que está en función del modo de elasticidad, de la inercia, del área, etc. Si ustedes tienen el desplazamiento, pueden tener tranquilamente la fuerza. Entonces, eso es básicamente. De esta relación, vamos a tener las reacciones, ¿no? ¿Y cómo hallamos estas relaciones de fuerza y desplazamiento? Con la conservación de la energía. Ahorita vamos a ver. Entonces, aquí, fíjense, elementos cargas axiales. A ver, recordando un poquito de resistencia a materiales, vemos que hay esfuerzos, bueno, hay algo que quiero que se acuerden. ¿Ya? Aquí lo he puesto en inglés, porque todos los programas están en inglés, ¿eh? En primer lugar. Y hay una diferencia entre esfuerzo y fuerza, ¿no ve? O tensión y tracción. Entonces, en inglés, stress, ¿ya? Es una relación de carga y área, ¿no ve? Esto le llamamos esfuerzo. Esto también en inglés, algunas veces le llaman tensión o tension, ¿no? Pero en español, la palabra o sea, muchos lo traducen tensión directamente, como si estuviera jalando, ¿no ve? Pero no es así. Tensión en realidad es un esfuerzo en inglés. Entonces, cuando ustedes quieren hablar de tracción, perdón, si quieren, a ver cómo me estoy confundiendo aquí. Traction, no, ¿cómo sería? Tension. No, me estoy confundiendo. Mira, yo más mucho bolas. Cuando ustedes quieran hablar de esfuerzo, solamente stress, es que estoy pensando al revés. Tracción es tensión. Me estoy adelantando un poquito, perdón. Y compresión es compression nomás, no hay problema. Entonces, cuando ustedes vean tension en inglés, sí o sí es tracción. ¿Está bien? No se van a confundir con la palabra tensión, porque si ustedes tienen en español tensión, o sea, si ustedes van a un diccionario, es lo mismo que esfuerzo. En español, tensión es igual que esfuerzo, pero en inglés, tensión es tracción. Entonces, aquí por eso hay mucha confusión, ¿no? O sea, nuevamente, a ver, para que sé que me he hecho bolas, disculpen. Tracción, en inglés, tensión. ¿Está bien? Pero tensión en español es esfuerzo, así que no confundan esas palabritas. ¿Está bien? Eso quería decir, pero me he hecho bolas. Entonces, deformación, ya. La deformación, que es la deformación que ha pasado en el elemento, dividida entre la longitud original, ¿no? O sea, que si tenemos un elemento y este se ha deformado, aunque la deformación la vamos a poner acá. Tanto así ya, ¿no? Y esta es la longitud original, digamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí está con otro signo, que es ¿sí? Así. La deformación sobre la longitud original es la deformación bueno, en inglés es strain, ¿no? Esto se llama deformación en inglés, en español sería deformación unitaria, ¿no? O deformación unitaria. Entonces, hay cositas, como les digo, que cuando lo traducen de libros a libros, se pueden confundir, ¿ya? En inglés está un poco más claro esta diferencia, ¿no? En inglés justamente se llama deformación, deformation, ¿no? Pero la relación de deformación y longitud
En inglés es strain, ¿no? Que sí, también está traducido en español como deformación, así que cosas del lenguaje, ¿no? Ahora tenemos la deformación y tenemos la ley de Hooke, que era la ley lineal, ¿se acuerdan? Es lo que les dije ayer, que vamos a hasta aburrirnos a trabajar con la ley lineal, porque eso define todas las teorías que hacemos por lo menos en pregrado. Entonces, la deformación, a ver, aquí me estoy confundiendo. Esto es esfuerzo y esto es deformación. Entonces, el esfuerzo y deformación, ¿no ve? La pendiente era el modo de elasticidad lineal, porque esto acá es un comportamiento lineal. Entonces, fíjense que estamos mezclando tres teorías, ¿no? Entonces, acá, para la teoría de, si queremos mezclar una con otra, deformación, la parte lineal y esfuerzo y deformación, entonces, ¿qué hago? Acá, en esta ecuación de la ley de Hooke, puedo reemplazar este PA, ¿no? Aquí está. Y acá, la deformación, lo reemplazo en esta fórmula de acá. ¿Qué tengo? Mi relación de deformación de un elemento. O sea, esto es una barra que, si ustedes lo jalan, con una carga P, pueden saber cuánto va a ser su deformación. Si ustedes saben su longitud, su modo de elasticidad y su área transversal. ¿Se acuerdan de esto, de Regis? Entonces, tenemos ya un dato, ¿ya? De un elemento sometido a tracción o a compresión también. Ahora, a ver, consideremos cargas axiales. Sí. A ver, sí, este es un ejemplo. Fíjense aquí puesto KIP, son 20.000 libras. Longitud 10 pies, que son 120 pulgadas. Modo de elasticidad, 20.000 K6. 4 pulgadas cuadradas. Entonces, ustedes trabajan aquí, reemplazan esta ecuación y pueden saber cuánto es la deformación de ese elemento, ¿no? Así de sencillito es. Que ustedes podían hacer esto en Regis, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí? Les dije, ¿no? ¿Qué pasa si esto aumenta el doble, ¿no? Esta carga. O sea, si la carga aumenta el doble, ¿cuánto va a ser la deformación? El doble. Entonces, eso es lo que hablamos ayer con respecto a la relación lineal. ¿Está bien? Es decir, todo es regla de 3. Todo es regla de 3. Y va acá, va acá, va acá, acá. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con modelos lineales. ¿Está bien? Entonces, para terminar, vamos a hablar un poquito de energía. Que, a ver, cuando nosotros hemos entendido la energía en física, nos han hablado de la gravitación, de la eléctrica, bueno, en cierta parte, porque no hemos avanzado física 3. Sí hemos avanzado física 2 en la parte mecánica y un poquito de termodinámica, ¿no? Entonces, fíjense que hay un montón de energías, incluso hay más aquí, ¿ya? Y yo quiero relacionar esta energía, ¿ya? En cómo se comportan los materiales en función a un cierto tipo de esfuerzo. Si ustedes apoyan, a ver si apoyan sobre su mesa, ahorita están sentados en una silla, ustedes están ejerciendo todo su peso a ese elemento, ¿no? ¿Y cómo está respondiendo su silla? ¿Está doblando? ¿Está estática? ¿Cómo está, no? O sea, ¿dónde está yendo toda esa carga que ustedes están poniendo a la silla? Está yendo en la resistencia de la silla a deformarse. Si su silla es muy rígida, obviamente no van a sentir que se deforma. Si es de plástico y delgadita, van a sentir que un poquito se deforma, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una energía potencial de carga, ¿no? O perdón, una energía cinética de carga y una energía potencial de absorción de esa energía cinética. Entonces,
Lo que a nosotros nos interesa como ingeniería civil es esta nomás. ¿Está bien? Energía potencial y la cinética. Entonces, hablando de ya no de energía, sino ahora de trabajo también, tenemos que acordarnos del principio de conservación de energía. ¿Qué dice W es igual a U? Que era la energía externa realizada es igual a la energía de formación acumulada. O sea, hagan otra vez la comparación de su silla. La energía externa son ustedes y la energía acumulada es su silla. Entonces, toda esa energía que están dando por la carga está absorbiendo por la rigidez de la silla esa carga. ¿Vale? Entonces, si hay deformación, ¿vale? Es como el principio de trabajo, ¿vale? Si ustedes multiplican una fuerza por un desplazamiento, eso es un trabajo, ¿no? ¿Recuerdan ese? Entonces, estamos diciendo que toda carga externa produce trabajo a las energías, o a todas las estructuras. ¿No? Entonces, si ustedes lo ven de una forma más visual, la carga y el desplazamiento, como estamos trabajando en un rango lineal, ¿no? Pueden poner una carga P, como hace ratito hemos puesto en el ejemplo, a ver, a 20.000, y si es 40.000 va a ser el doble de desplazamiento. Entonces, si quiera 20.000, carga P, aquí era 0.03 pulgadas, si aquí era 40.000, entonces aquí era 0.06, ¿no ve? Esto es lineal. Entonces, fíjense en esta curva. Bueno, en realidad es una curva. Una línea recta también es una curva, ¿no? Y el área bajo esta curva, ¿qué sería? Fíjense que estamos hablando de fuerza y desplazamiento. Entonces, el trabajo total acumulado va a ser igual a toda el área de la fuerza que ustedes han aplicado y el desplazamiento que ha pasado. Entonces va a ser el P por el desplazamiento. Y como es un triángulo, está sobre 2. ¿No? Es de ahí donde nace el trabajo. ¿Está bien? El trabajo que está pasando en una estructura está en función de cuánto se desplaza y cuánta carga estás aplicando. Entonces sería bajo total, sería simplemente el área bajo la curva. ¿No? Ahora, complicamos esto un poquito más. A ver, ¿qué dice acá? Ya. Esta relación de carga y desplazamiento, ¿no? ¿Qué tal si agarro un pequeño diferencial acá? ¿No? Es lo mismo, si ustedes agarran de la parte aritmética, no sería geométrica, la parte diferencial les va a salir casi lo mismo. Es decir, ¿ya? Entonces, aquí la carga, como les decía, está en función del K por D, ¿no? Que es el 10 por desplazamiento, aquí un diferencial de desplazamiento. Bueno, esto hay que hablar. Ya, entonces, solamente reemplazando hacemos lo mismo, es una curvatura, o sea, integran de 0 a D, van a tener el mismo resultado. ¿Ya? Ahora, creo que para momentos es exactamente lo mismo, ¿ya? Con eso acabo. A ver. Ya. O sea que no quiero entrar mucho en detalle esto porque es un poquito largo, pero quería llegar hasta acá, que era la misma respuesta, pero con otro enfoque. A ver, creo que podemos alcanzar. Son cuatro vídeos nomás. No,
quisiera explicar esto para que ustedes me entiendan mejor. ¿Está bien? Pero vamos a llegar al mismo resultado acá. Y después vamos a ver que con las vigas, con las deflexiones es lo mismo para el tema de los momentos. ¿Dónde están? Y les explico un poquito aquí qué es la carga virtual. Y a partir de eso, la ecuación de la energía. Y a partir de esta ecuación de la energía, se han desarrollado todo lo que ustedes han visto ya el lunes, este lunes y martes, un ingeniero, que es Claperón, Menabrea, todas cosas, ¿no? Entonces, hubiera querido llegar hasta acá, no me alcanzó tiempo, pero lo vamos a estar viendo, no se preocupen. Sí, eso lo va a hacer rapidito, la siguiente semana que vamos a estar más frescos. Y ya directamente empezamos con cross y hacemos ya los ejercicios, ¿no? que el ingeniero ya está planteando. Seguramente hasta la próxima semana va a ser 3 ejercicios más, así que ya próximo viernes podemos ya estar haciendo paso a paso. Brazo hidráulico. Ay, no sé de qué me estás hablando. José Daniel. Ya. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Ya, chicos, entonces voy a dar la convocatoria la siguiente semana para las clases de SAP que van a empezar. Como les decía, así les voy a mandar un link para que se inscriban, digamos, ¿no? Va a empezar el día 22, ¿está bien? 22 y va a durar una semana, 1, 2, 3, 4, 5, 10 días. No sé si darles intensivo. 8 clases tendría que ser. Voy a pensar esto. Va a ser entre el 22 y el 24, ¿ya? La fecha. Les voy a dar todo lo que vamos a